Muy bien. Comenzaré con la sesión de hoy. Espero que vayan integrándose a la sesión. Estaré dando acceso a quienes vayan uniéndose. Entonces, comienzo con la sesión del día de hoy. Es un tema que teníamos ahí pendiente, muy cortito, la verdad, pero que es necesario de revisar en cuanto a metabolismo. Y estaría pausando la presentación perdón, la grabación para grabar una parte del tema que está asignado para la siguiente semana, pero la verdad es que prefiero adelantarme un poquito eh, para poder tener una sesión de repaso, como ya se había platicado en un principio. Entonces, comienzo con la parte de metabolismo. Todos los organismos, como parte de de las características de los seres vivos, pues tenemos un metabolismo, que es el aprovechamiento del alimento, de los nutrientes, y que mediante este metabolismo, que se divide en dos, tenemos el catabolismo, que es como nosotros aprovechamos o como los organismos aprovechan los nutrientes. El catabolismo es la destrucción de moléculas complejas. Por ejemplo, sabemos que las proteínas están compuestos de aminoácidos. Entonces, el metabolismo mediante el catabolismo va a destruir, va a simplificar estas cadenas de aminoácidos para tener los aminoácidos de forma independiente y que puedan ser aprovechados por el organismo. Caso contrario, el anabolismo es la síntesis de nuevas moléculas y el anabolismo nos sirve para el crecimiento, es decir, para ir incorporando nuevas moléculas a nuestro organismo. Debe de haber un equilibrio entre el metabolismo, hablando de anabolismo y catabolismo. Entonces, va a estar regulándose o va a haber un equilibrio, dado que el catabolismo va a estar generando ATP, es decir, va a estar generando energía en nuestras células, y y el anabolismo va a estar aprovechando esta energía para las funciones de nuestro cuerpo. Entonces, en resumen, el metabolismo lo dividimos en dos. En anabolismo, que son las reacciones químicas donde las sustancias sencillas se transforman a sustancias complejas, y el catabolismo, que son todas aquellas reacciones químicas donde los compuestos orgánicos se transforman en sustancias más sencillas. Uno es la formación de sustancias y la otra es la destrucción de sustancias. Aspectos generales de la regulación del metabolismo. Durante toda nuestra vida existe un balance entre estos dos. Ningún proceso va a estar sobrepasando en cantidad exagerada al otro. Es decir, no podemos tener un anabolismo muy acelerado, o no podemos estar generando moléculas sin ninguna regulación, sin ningún control, porque esto pues llegaría a dañar al organismo. Tampoco podemos estar destruyendo moléculas, es decir, no podemos tener un catabolismo muy acelerado, porque esto estaría también dañando. Y aunque en determinados momentos puede predominar uno sobre otro, vamos a tener un rápido balance, es decir, la homeostasis, que es otra característica de los seres vivos, pues va a estar presente para regular este balance energético. Y entonces, ¿cómo es que los organismos obtenemos los nutrientes que necesitamos para llevar a cabo nuestro metabolismo? Eh, las biomoléculas sabemos que poseen características similares en todas las formas de vida. Todos los organismos vamos a tener proteínas, aminoácidos, eh, ácidos nucleicos, lípidos, carbohidratos. Unos vamos a poder utilizarlos mejor que otros o viceversa. Eh,
Sin embargo, existen grandes diferencias entre distintos tipos de células en los que se refiere a cómo obtienen de su entorno el carbono que necesitan para construir los esqueletos de sus biomoléculas. O algunas otras, pues no precisamente obtienen el carbono solamente, sino que obtienen otros elementos. Incluso hay algunos otros organismos que son capaces de formar su propio alimento. Entonces, dependiendo del tipo de metabolismos, o más bien el tipo de metabolismo va a depender de dónde se obtiene la energía. Los organismos que obtienen o que tienen como fuente de energía la energía luminosa son organismos fotótrofos, es decir, que van a realizar fotosíntesis, que van a estar aprovechando la energía solar, por ejemplo, para formar su propio alimento. Cuando la fuente de energía es mediante la oxidación de compuestos químicos, estamos hablando de organismos quimiotrófos. Y estos pueden ser dos: quimio-organotrófos, que son aquellos que se alimentan de compuestos orgánicos, o quimio-litótrofos, que son aquellos que se alimentan de compuestos inorgánicos. Cuando los organismos nos alimentamos de carbono, es decir, que necesitamos carbono en nuestros alimentos, vamos a tener dos. Cuando la fuente de carbono es el dióxido de carbono, vamos a tener organismos autótrofos, por ejemplo, las plantas, algunas algas. Son organismos que necesitan del dióxido de carbono para poder sintetizar su propio alimento. O compuestos orgánicos, por ejemplo, carbohidratos, lípidos, proteínas, entre otros. Cuando la fuente de carbono son compuestos orgánicos, estamos hablando de organismos heterótrofos. Nosotros somos organismos heterótrofos, no podemos sintetizar nuestro propio alimento, necesitamos adquirirlo de una fuente externa. Entonces, estos organismos van a estar dividiéndose dependiendo de la fuente de energía, la fuente donde obtienen su alimento. Y bueno, organismos autótrofos son aquellos que pueden utilizar, en el caso de quimioautótrofos, la energía almacenada en moléculas inorgánicas como nitritos o amoníaco. Organismos fotoautótrofos son aquellos que van a realizar la fotosíntesis utilizando o aprovechando la luz del sol, y estos pues aportan la mayor cantidad de energía para la mayor cantidad de los organismos que residen en la Tierra, es decir, son productores. Entonces, la fotosíntesis en sí podemos definirla como la formación de energía química almacenada en los enlaces de glucosa y la liberación de oxígeno en la presencia de luz solar. Para realizar la fotosíntesis, los organismos necesitan la presencia de dióxido de carbono. Ya vimos que su fuente de energía es el dióxido de carbono. Necesita agua y la presencia de luz solar. Mediante el proceso de fotosíntesis van a estar creando glucosa, que es un carbohidrato, y oxígeno. El oxígeno prácticamente es un desecho de las plantas, un metabolito que se genera mediante la fotosíntesis. Y pues bueno, para nosotros es algo vital. Es sorprendente cómo el desecho de un organismo pues es vital para la supervivencia de otro, en el caso de los organismos eh, aerobios. Otro proceso mediante el cual se obtiene energía es la respiración celular. Este es un conjunto de reacciones químicas por las que ciertos compuestos orgánicos se van a estar degradando por oxidación para convertirse en moléculas que en el proceso van a estar generando energía que la célula va a poder utilizar de diversas funciones. Uno de los productos principales es el trifosfato de adenosín o ATP, adenosín trifosfato, que es considerada pues la moneda energética de la célula. Hay etapas
en las cuales se va a estar realizando la respiración celular. Esta inicia con un proceso de glicólisis, es decir, se aprovecha la glucosa que tenemos en nuestras células, la glucosa que ingresa a nuestra célula es rota o más bien se va a estar partiendo, por así decirlo, para formar piruvato. Pero en este proceso de glucólisis también hay formación de ATP. Sabemos que el ATP, cada vez que veamos este signo de ATP o estas siglas, quiere decir que se está produciendo energía. Entonces la glucólisis nos va a dar dos productos, energía en forma de ATP y piruvato. ¿De qué nos sirve el piruvato? Este es el que va a entrar a la mitocondria. La respiración celular inicia en el citosol, inicia en el citoplasma y continúa en la mitocondria. El piruvato ingresa a la mitocondria y hay una formación de acetil, es decir, se va a estar acetilando para poder entrar a el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs es una serie de pasos en las cuales el piruvato tiene ciertas transformaciones que van a estar dando como origen también varios productos, entre ellos ATP, tenemos aquí abajito en medio, y algunas otras moléculas que también se encargan de generar energía, como serían el NADH y el FADH. Estas dos moléculas son importantes porque son las que van a ingresar a la cadena transportadora de electrones. Es decir, son moléculas que van a estar transportando electrones para generar también ATP. En la cadena transportadora de electrones o cadena respiratoria, vamos a tener la formación de ATPs y esta da como resultado alrededor de 36 moléculas de ATP, es decir, una cantidad muy buena, muy considerable, teniendo en cuenta que este proceso pues, se lleva a cabo de manera muy rápida y que la célula pues, va a tener esa energía disponible para utilizar en otros procesos. La fermentación es el principal mecanismo mediante los microorganismos, mediante el cual los microorganismos o incluso organismos superiores vamos a tener como alternativa para la generación de energía. Esta emplea los carbohidratos de manera muy eficiente, por ejemplo, a la glucosa, siendo este un monosacárido que no requiere de un proceso de digestión para ser utilizado. La glucosa ingresa directamente, va directamente a las células para que pueda ser utilizado. Solamente debe ser absorbido por estas para iniciar su metabolismo. Mediante este proceso se va a catabolizar, es decir, se va a romper la glucosa mediante la glucólisis. ¿Qué vamos a obtener de esta glucólisis? Piruvato y NADH más ATP, es decir, una molécula que puede ser utilizada por el ciclo de Krebs, moléculas que van a intervenir o que van a estar pasando a la cadena transportadora de electrones y ATP, que sería pues la molécula energética o de energía rápida. Entonces, tenemos aparte de organismos autótrofos, tenemos organismos heterótrofos. Eh, Estos organismos van a depender de otros o de otras fuentes de alimentación, es decir, fuentes externas. No somos capaces de formar nuestro propio alimento, necesitamos alimentarnos de otras fuentes. Y tenemos varios ejemplos. Los saprófitos, que son organismos que se alimentan de restos de organismos vivos en descomposición. Por ejemplo, buitres, coyotes, algunos insectos, lombrices, hongos y demás. Tenemos parásitos que van a estar obteniendo su alimentación directamente de otro organismo, es decir, de un hospedero. Eh, Regularmente este hospedero va a ser de mayor tamaño y va a sufrir un daño causado por el parásito.
pero no lo va a matar. Un buen parásito es aquel que se encuentra alimentándose o sobreviviendo en su hospedero y que no lo mata. Hay algunos parásitos que sí van a matar rápido a su hospedero, no tiene una relación muy estrecha, pero el parásito que se mantiene dentro o sobre su hospedero y sí le va a causar algún daño, pero no lo va a matar, es un mejor parásito. Y estamos hablando de mejor en forma, pues de que tiene más desarrollado su parasitismo, no de que sea bueno. Eh, y tenemos organismos simbióticos. Son dos organismos que reciben un beneficio mutuo. Tenemos, por ejemplo, líquenes, que están formados por una asociación entre algas y hongos, el pez payaso y la anémona, que también mantienen esta relación simbiótica. Por ejemplo, organismos saprófitos son organismos que viven en el suelo y se alimentan de detritos orgánicos, es decir, de materia orgánica en descomposición. Un ejemplo son los organismos del bosque, que se alimentan de la hojarasca, de las hojas que caen de los árboles, que se empiezan a descomponer. Tenemos algunas bacterias, tenemos insectos en su mayoría, algunos hongos y demás. Parásitos más frecuentes, podemos clasificar los parásitos en dos. Los ectoparásitos, que se encuentran fuera de su hospedero. Ejemplos, pulgas y garrapatas. Y tenemos endoparásitos, es decir, que se encuentran dentro de su hospedero y tenemos entre ellos algunos, pues como comúnmente se les llama, gusanos o lombrices. Algunos se albergan en corazón, otros en los intestinos y estos van a estar causando pues daño a sus hospederos. La simbiosis, pues es una asociación estrecha entre dos organismos que se ven beneficiados mutuamente. Eh, eh, la clave aquí es que es una relación casi dependiente. Por ejemplo, algunas termitas, aunque se alimentan las termitas de madera, no son capaces de degradar la celulosa y para esto necesitan un hongo que se encuentra dentro de su estómago para poder ayudarles a esto. Nosotros los humanos tenemos también simbiontes, son bacterias que se encuentran principalmente en nuestro intestino, en el intestino delgado, y que nos ayudan a sintetizar, perdón, más bien dicho, a degradar algunos alimentos para poder sintetizar vitaminas. Por ejemplo, la vitamina D12 que necesitamos para nuestro desarrollo. Esta es proporcionada por las bacterias que tenemos en nuestro intestino. Y bueno, aquí terminamos con este tema. Como les comentaba, era algo que teníamos pendiente. Es muy corto. Vamos en tiempo, vamos en forma. Entonces, de antemano una disculpa por el inconveniente de la semana pasada. Tuve problemas de conexión, pero les pido por favor que pierdan cuidado. Nos habíamos adelantado una semana, entonces prácticamente pues no afecta. Sin embargo, pues una disculpa de antemano por no poder avisarles. Eh, con este pequeño tema nos ponemos al corriente. La siguiente semana vemos la parte de ADN, si no me equivoco. Sí, no, nos queda la parte de ADN y técnicas recombinantes, que sería la semana del 14. Y luego tenemos la semana del 21, que sería la parte de reproducción celular, y la semana del 28, que sería la sesión de repaso general. Entonces, vamos excelente en cuanto a tiempos, no tenemos eh, ningún inconveniente en cuanto a los temas. Estoy cargando ya las calificaciones de sus trabajos, deben de estar apareciéndoles ahí ya actualizadas. Para antes de la semana 10, es decir, para antes del 14, van a tener todas sus calificaciones ya en plataforma para que puedan estar
bueno, no condiciona, pero para que pues evalúen cuál es su condición en cuanto a calificaciones y estén desarrollando los trabajos de regularización y de puntos extra. En la siguiente sesión les explico en qué consiste cada uno de estos y ninguno de los dos es obligatorio. Son trabajos que ustedes deciden si entregar o no. Entonces, para esto, ustedes ya van a tener sus calificaciones actualizadas y con base a esto, pues pueden decidir si se entrega o no el trabajo de regularización y de puntos extra. Yo les explico en la siguiente sesión y continuamos con la parte de genética molecular y biotecnología. Para ya nada más tener pendiente el tema de reproducción celular. Como les comento, vamos justos en tiempo, vamos de hecho con muy buen tiempo. Nos estamos viendo entonces la próxima semana. Cargo la presentación, perdón, cargo la grabación cuanto la tenga disponible y para que puedan revisarla con detenimiento. Entonces, si no hay más por el momento, cuídense mucho. Nos estamos viendo el próximo martes.